Lloró a su esposa fallecida durante 5 años, pero un día vio en un jarrón de la cocina las flores de su tumba. Ronald Butler era el hombre que podría decirse tenía la vida perfecta. Tenía el trabajo perfecto, una esposa hermosa llamada Betty y una hermosa hija llamada Katie. Su hija Katie era una niña de apenas 12 años cuando una madrugada en casa algo terrible cambió la vida de ellos. Una madrugada mientras toda la familia dormía, Betty, la esposa de Ronald, se despertó a causa de unos terribles dolores. Betty no podía soportar más los terribles dolores que sentía en el abdomen. Era algo que verdaderamente nunca antes había sentido. De por sí, ella sabía que era muy fuerte y sabía soportar dolores físicos. Sin embargo, esto era algo que no lo podía soportar. Y fue esta la razón por la cual todos en casa se alarmaron ante lo que sucedía. Ronald llevó a su esposa de emergencias y ya unas horas después en el hospital, los médicos se sorprendieron, pues tras realizarle ciertos análisis, detectaron algo que no era del todo normal. Se alarmaron y le pidieron a Betty que se quedara aquella noche en el hospital para que continuaran haciéndole ciertos estudios médicos y a la mañana pudieron tener un diagnóstico un poco más preciso de qué era lo que le estaba ocurriendo. Betty accedió sin presentar molestia alguna ante ello. Y por supuesto su familia se quedó con ella por esas 2 horas. Pero transcurrido el tiempo de espera, una doctora se le acercó. Le dijo que parecía tener algo en el estómago que no era del todo saludable y tampoco común. Le dijo que posiblemente eran muy malas noticias, pero que si podía, debía quedarse al menos unas semanas para que continuaran haciéndole exámenes. Betty presintió lo que era, tal vez, y envió a casa a Ronald y a Katie. La pequeña Katie, muy preocupada por su madre, le preguntó si es que acaso ella volvería a casa. Le preguntó si es que le podía prometer que estaría bien y que volvería a casa a salvo. Su madre, un tanto insegura de su respuesta, le dijo a la pequeña que sí para que no se preocupara. Además, sin embargo, la mujer en el fondo sabía que aquella respuesta era falsa. Unos días después, los médicos le dijeron a Betty que estaban verdaderamente sorprendidos de cuán capaz era de soportar los dolores físicos, pues aquello que tenía en el estómago era una enfermedad terminal y que desgraciadamente, para sorpresa negativa de todos ellos, ya había iniciado su etapa final. Betty quedó completamente sorprendida cuando fue diagnosticada con una enfermedad terminal, pero no solo eso, sino que también los médicos la desahuciaron. Le dijeron que para ese punto era imposible que pudiera recuperarse, y la mujer de cierta forma lo sabía. Desde el primer día en el que había sido internada en el hospital, lo presentía, y finalmente los meses pasaron y llegó el día en el que Betty vio entrar a la sala de hospital a su amoroso esposo, quien al igual que en cada visita había llevado consigo un ramo de lirios blancos. Su pequeña hija vino tras de él. Ambos entraron y vieron lo delicada y delgada que se veía Betty. Era imposible tratar de ocultar lo demacrado que estaba su estado de salud. Betty sonreía pese a todo. Nunca dejó de ser la dulce esposa y madre para su familia. Y esta fue la última tarde que ellos compartieron juntos como hogar. Betty le hizo prometer al excelente hombre que había escogido por esposo años atrás que cuidaría muy bien de Katie. Y a Katie también le hizo prometer que cuidaría de su padre.
Esa última tarde fue hermosa y tras esta, a la medianoche, Betty falleció, dejando sola a su hija y también a su esposo. Su esposo verdaderamente la amó. Ronald, pese a todo el tiempo que pasaba en el trabajo, jamás fue un hombre que descuidara o menospreciara el valor que tenía su familia. Nunca, ni por un instante, dejó de ser un esposo romántico que siempre llegaba a casa con las flores favoritas de su esposa, los lirios blancos, mismos que en cuanto ella falleció, nunca dejó de colocar en su tumba. Pasaron los años y Katie creció. Llegó el día en el que tuvo que irse a la universidad y pese a que ella tuvo que madurar y abandonar el nido, jamás rompió el vínculo afectivo que había entre ella y su padre, pues era producto de algo que su madre había forjado desde un principio. Katie en la universidad decidió estudiar la carrera de idiomas, pues sabía que cuando fuera un poco más avanzada en ello, quisiera viajar por el mundo siendo traductora. Y ahí fue cuando una vez que había conocido a una amiga, salieron a tomar unos tragos a un bar muy cercano al campus, y de pronto, al regresar a casa, ambas se toparon con un desafortunado incidente. Un grupo de jóvenes universitarios que estaban ebrios empezaron a molestarlas en cuanto ellas iban de regreso. Afortunadamente para ambas, en aquel momento, un valiente y brillante joven apareció para defenderlas de este tipo de chicos que tenían unas muy malas actitudes. Este hombre se llamaba Michael. Katie quedó completamente impactada por lo valiente que había sido al enfrentarse y defenderlas de una manera tan educada, en la que ni siquiera había tenido que recurrir al típico método que emplean los hombres para defender a una chica, lo cual es la violencia física. Michael, siendo todo un caballero, había podido defender a las señoritas. Katie y Michael sintieron una fuerte atracción en el primer momento, y para la amiga de Katie esto no fue algo que ignorara, así que decidió dejarlos a solas. Esta sería la primera noche de muchas próximas que compartirían en tantas otras citas. Pasado un tiempo, Michael y Katie llegaron a la conclusión de que ya tenían más de un año de relación y era buena la idea de que tal vez los padres de ambos se conocieran y a la vez los conocieran a ellos. Fue así como organizaron una hermosa cena en un restaurante muy bonito. En este se conocieron por primera vez Ronald, el padre de Katie, y Linda, la madre de Michael. Linda había sido viuda también desde hace unos 4 años aproximadamente, y Ronald ya tenía 5 años de haber enviudado. Ambos se conocieron y se llevaron muy bien desde el principio, pues como era evidente tenían ciertas cosas en común. La cena fue tan amena que la familia acordó en recibir al padre de Katie y a ella en la casa de Linda y Michael el siguiente domingo para un almuerzo familiar. Todos estaban encantados y aquel día en el que se llevaría a cabo el almuerzo familiar en casa de Linda y Michael, Katie y su padre llegaron. Al ingresar, Ronald se había dado cuenta de algo. Linda y él se complementaban muy bien y se llevaban de maravilla. Era evidente la conexión que empezaba a surgir entre ellos, pero de pronto él se sintió un poco culpable. Habían pasado ya 5 años desde que falleció su esposa. Sin embargo, él nunca había dejado de amarla y siempre le guardaba un respeto muy grande, por lo cual nunca había salido con otra mujer. Y como por obra del destino, Ronald entró a la cocina a servirse un vaso de agua y de pronto vio sobre la mesa que había dentro de ella un ramo de lirios blancos, mismas flores que siempre le colocaba su esposa en la tumba. En ese momento sintió nervios
y pensó que tal vez era una señal de que su esposa aún estaba presente en espíritu y debía respetarla. Pero luego de esto, ingresó Michael y le dijo: ¿te gustan las flores? Ronald, un poco confundido, le dijo que eran preciosas, y Michael le dijo: son las flores favoritas de mi madre. Mi padre solía regalárselas cada vez que cumplían un nuevo mes de casados. Era un hombre verdaderamente bueno y noble con ella. Falleció debido a una trágica enfermedad, pero mi madre aún sabe guardarlo en su memoria con mucho respeto. Por eso coloca aún las flores favoritas de ella, que él siempre solía regalarle. Ronald entendió en ese momento que aquel ramo de flores de lirios blancos no era una señal negativa sobre que no debía dar un paso adelante, sino que era todo lo contrario. Era una señal de que tal vez Dios los había puesto en su camino el uno al otro para que pudieran acompañarse y ser sus nuevos compañeros de vida. Él hacía lo mismo que el esposo de Linda hacía con ella, y al igual que su esposa, Linda consideraba los lirios blancos como sus flores favoritas. Tan solo unos meses después, gracias a este mágico suceso que le ayudó a reflexionar, Linda y Ronald se comprometieron y decidieron casarse unos 3 meses después en una capilla de la ciudad. Hicieron algo pequeño, pero algo que realmente fue íntimo y que los consagró como compañeros para el resto de sus vidas. Fue algo hermoso, pues todos decían que tanto el esposo de Linda como la esposa de Ronald se habían encargado desde el más allá de encontrarle pareja a sus ex esposos, pues verdaderamente los habían amado tanto que jamás quisieron llegar a verlos solos o tristes. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides hacérmelo saber mediante un me gusta por este video.